Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a ir aprendiendo acerca de estadística descriptiva. En la sesión anterior vimos algunos conceptos básicos relacionados a la estadística y también conversamos acerca de la tabla de frecuencias. Hoy día nos vamos a centrar en medidas descriptivas para variables cuantitativas. La primera que vamos a comentar son las medidas de tendencia central. Ahí está, ¿no? Medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central nos van a señalar un valor representativo del conjunto de datos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace una investigación y tiene como variable la edad, es importante conocer a qué edad o a qué número de edad es que los datos tienden o se concentran. De manera que medidas de tendencia central se refiere a un valor representativo que señalará el centro de los datos. Y lógicamente, pues el centro es un valor razonable que pueda representar mejor a los datos. Entre las medidas de tendencia central más conocidas, por ejemplo, tenemos la media. Y la media es el promedio aritmético de todos los datos. Y la interpretación es que la media, que los datos se concentran alrededor de la media o tienden a este valor. Cuando los datos son relativamente simétricos o se concentran en la parte del medio, podemos decir que la media es una buena estadística descriptiva, ¿no? Es un valor que representa bien a los datos. Sin embargo, cuando los datos son asimétricos, lo que nosotros más debemos utilizar es la mediana. Y la mediana se conoce como un valor que va a dividir el conjunto de datos en dos partes iguales, es decir, 50% menor y 50% mayor. Entonces, la interpretación de la mediana es que el 50% de los datos es menor o igual a dicho valor, o también que el 50% de los datos es mayor o igual a dicho valor. Entonces, cuando hay mucha variabilidad o los datos son asimétricos, lo que se prefiere es la mediana. Otra medida de tendencia central es la moda. Y la moda, pues, es el valor que se repite más veces. ¿De acuerdo? Entonces, así como en variables cualitativas, la moda representa la categoría que más se repite, en variables numéricas, la moda es el valor o el número que se está repitiendo más veces. Veamos cómo podemos hacer algunas operaciones en el RStudio. A ver, vamos a generar por aquí un número al cual vamos a llamar, vamos a generar ya un set. Vamos a colocar setSit 1 y vamos a generar datos que provienen de una distribución normal. Vamos a generar 500 datos con una media de 50 y una desviación estándar de 5. A ver, y ejecutamos este código. Por aquí, si le damos un hit a X, ambos o todos debemos obtener el mismo resultado, ¿no? Porque hemos trabajado con un valor de semilla similar o único, en este caso 1. Entonces, cuando ustedes ejecuten, si volvemos a ejecutarlo, se obtiene el mismo valor. Ya, una distribución simétrica, a ver, todavía no estamos en gráficos, pero es bueno que ya vayamos conociendo. Una distribución simétrica es como la que vemos por aquí, miren. Aquí la distribución simétrica tiene una forma de campana, ¿no? En este caso. Y si lo partimos por la mitad,
como que llega a ser un espejo, ¿no? No es que sea exactamente al 100%, pero por ahí tiende, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, ¿qué más podemos hacer? Ya, entonces aquí la función min nos calcula el valor promedio. Si le damos min de x, eh, le calcula, en este caso, el promedio, ¿no? Que es 50. Es interesante que, bueno, la descripción de la función rnorm necesita un argumento conocido como media. Entonces, como estamos simulando con media 50, ahí está, ¿no? Va a tender aproximadamente, ¿no? A ese valor. Ya. Si nosotros queremos calcular la mediana, aplicamos median x. Y ahí está, ¿no? 49,8161. Ahora, el concepto de la mediana es que la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, aproximadamente el 50% debería ser menor y el 50% debería ser mayor. Ahora vamos a usar una tabla, ¿ya? Usamos un table para ver si eso se cumple. Y le vamos a preguntar x mayor a la mediana de x, mayor o igual, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuántos true y cuántos false. Miren, ¿no? Ahí está, ¿no? 50% menor, 50% mayor. Si le damos mayor o mayor igual, deberíamos obtener aproximadamente el mismo resultado. Entonces, por ahí, este es el concepto de mediana, ¿no? Divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? Los datos que hemos simulado son 500, así que debe haber la mitad, 250 menores a la mediana, y la otra mitad mayores a la mediana. Ya. Ahora, una desventaja de la media es que si nosotros agregamos valores muy, pero muy altos, el valor del nuevo promedio va a cambiar. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí en el histograma que está por aquí, nos puede dar una idea de que el valor de x está entre 30 y 70. ¿De acuerdo? Está entre 30 y 70. Ya, pero miren, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, que del 1 al 5 tengan un valor muy, pero muy grande. Vamos a hacer un cambio. El valor de la media va a ser muy, pero bueno, algunos valores van a ser muy, pero muy grandes. Por ejemplo, vamos a ponerle 800. Miren, he cambiado algunos valores, específicamente los 5 primeros valores, ¿no? Ahora voy a calcular nuevamente la media, ¿ya? La media originalmente era casi 50. Vamos a ver qué pasa. 57, ¿no? Entonces, la media se ve afectado por valores que se denominan valores atípicos o valores extraños, ¿no? Que pueden ser valores muy, pero muy grandes o valores muy, pero muy pequeños. Miren, ¿no? Si hago un histograma, miren, ¿no? Aquí están los valores muy, muy grandes y aquí están todos los valores pequeños. Y como hay valores grandes, el efecto es que jala o hace que crezca dicho valor. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo contrario, ¿no? Vamos a ver, miren. O sea, la media tiene esa deficiencia, ¿no? Que de valores grandes tiende a verse influido, ¿no? Y lo voy a poner más grande incluso. Miren, ¿no? Pierde, se aleja mucho más de la media original. ¿Pasará eso con la mediana? Veámoslo. Miren, ¿no? La mediana, 49,84. Y hace un rato, 49,81. Es decir, la mediana no se ve tan afectada como la media, ¿de acuerdo? Entonces ahí, este, la mediana se conoce como una medida robusta, ¿no? Una medida robusta porque no se ve afectado por valores atípicos. Ahora vamos a darle valores muy pequeños, por ejemplo 0,8.
y vamos a hacer el mismo procedimiento. Le vamos a dar el hist y ahí está, ¿no? Estos son valores muy, pero muy pequeños. Vamos a calcular la media. Miren, ¿no? Se tiende a reducir, ¿no? Ahora vamos a ponerle menos, a ver, un valor negativo, ¿no? Menos 8000, a ver. Le vamos a dar el histograma y miren, ¿no? La nueva media es menos 30, pero la mediana se mantiene por ahí, ¿no? Entonces la mediana se prefiere ante la media cuando hay valores atípicos, ¿no? Por eso, por lo general, cuando hay valores atípicos, lo que se suele hacer es quitarlos, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar con la media. La ventaja de la media es que tiene muchas propiedades tanto en el cálculo y en la inferencia estadística. Ya, vamos a pensar ahora en la moda. Bueno, no existe una función básica en el R que nos calcule la moda, pero podemos calcularla. ¿Ya? Vamos a simular unos datos de tipo Poisson. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, 100 datos, ¿eh? De una media de 5. Entonces, como habíamos visto, nosotros podemos usar la función table, ¿no? Table, y ahí está, ¿no? Entonces aquí la moda va a ser 5 porque es el valor que más se repite. Entonces, si nosotros sacamos aquí, ordenamos, ¿no? Como ya hemos hecho en una ocasión anterior, sorts table de X y le agregamos true, entonces ahí podemos indicar, ¿no? O identificar que el primer valor va a ser la moda. Ahora, puede ser que en este caso tengamos eh, varias modas, ¿no? Entonces, para ese caso, lo que vamos a hacer es dos cosas, ¿no? Identificar la cantidad y luego identificar la posición, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, ¿bien? A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy un which, a ver, aquí, vamos a poner acá, a ver, which, y le doy which.max sería, ¿no? A ver, este de acá, vamos a guardarlo en un objeto llamado h. Ya, h es 21. Entonces aquí le digo table de x doble igual a h. Y por defecto, pues, me indica la posición 6, ¿no es cierto? Ya, entonces, eh, si hubiera más, me tendría que señalar las demás posiciones, ¿no es cierto? Y si esta función yo le digo que me traiga el row names, me va a call names, perdón, ¿no? Porque son columnas. A ver, vamos a darle names nada más. Ahí está, ¿no? Con names nada más. A ver, miren, ¿no? En vez de repoise, voy a crear así. Voy a crear repetir uno, vamos a repetir del 1 al 4. Y vamos a repetir estas veces, ¿no? 10 veces, 15 veces, 8 veces y 15 veces. Vamos a tener valores bimodales, ¿no? En este caso el 2 y el 4. ¿De acuerdo? A ver, aquí con esto de acá, lo que estoy obteniendo es el valor máximo. Ahora con el which me aseguro si hay más modas. En este caso me dice la posición 2 y 4. Entonces aquí le digo que me extraiga los nombres, ¿no? El 2 y el 4. Entonces ya ahí tenemos nuestra función moda. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a generar la moda function y le vamos a poner los datos, ¿no? Que es un vector de datos. Luego por aquí tenemos que copiar todo esto.
Copiamos y hacemos los cambios. A ver, recuerden que el valor de entrada para nuestra función moda es datos. Entonces, en todo donde he puesto X que he trabajado previamente, debo colocar datos. Porque si no, va a coger los valores que hemos trabajado en X. Y eso no queremos. Entonces, aquí lo que nosotros queremos que nos retorne es esto, ¿no? En este caso es, vamos a poner modas. Pero modas está en este caso, valor numérico, ¿no? Entonces vamos a pedirle que nos retorne un as numeric, aunque para usar para variables cualitativas la podemos dejar ahí, ¿no? No hay ningún problema. Ahora ahí está moda y la vamos a operar en el conjunto de datos X, ¿no? Que nosotros habíamos trabajado. Ahí está, ¿no? 2 y 4. Y si le ponemos as numeric, nos va a indicar los números, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces hay dos modas, el 2 y el 4. Muy bien, entonces, a ver, vamos a crear una data. Vamos a poner un set sit de 5. Voy a crear un objeto llamado y le voy a dar rpoise, ¿no? Y le voy a dar, pues, 40 datos, ¿no? Y de una media de 3. Vamos a ver cuál es el valor modal. Moda y y. Ahí está, ¿no? El valor de moda es 2. Ustedes verifican dándole un table a y ahí está, ¿no? 2 es el valor que más se repite. Ojo que la moda nos indica cuál es el valor que más se repite, no la cantidad de veces que se ha repetido dicho valor. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, entonces, miren, por acá quiero mostrarles una función que también me ha parecido interesante, que es la función switch. Y la función switch tiene la siguiente característica. A ver, sirve para generar una función, ¿ya? A ver, imaginen que yo quiero crear una función en la que me permita señalar o indicar qué medida de tendencia central quiero que me calcule. Entonces podríamos usar los famosos if, ¿no es cierto? Pero ya aquí switch reduce bastante el trabajo. ¿Cómo así? A ver, coloco function x, que va a ser el valor de los datos, ingreso el tipo, y aquí lo que tengo que usar es switch. A ver, para poder usar switch hago lo siguiente. Switch, en el primer argumento, va a ser el elemento en el cual yo voy a indicar qué valor o qué operación quiero realizar, ¿no? En este caso, tipo. Y a partir de allí, yo puedo señalar todas las operaciones posibles que va a realizar mi función. Por ejemplo, ¿no? Min de X lo voy a guardar como media. Median de X lo voy a guardar como mediano. Y moda de X lo voy a guardar como moda. Entonces, miren, ¿no? Eh, Voy a calcular la media de X. Pongo la función X y entre palabras el argumento que yo he guardado aquí, ¿no? En este caso media. Y ahí me calcula la media. Quiero la mediana, simplemente añado la mediana. Quiero la moda, ahí está, ¿no? Me señala la moda, 2 y 4. Entonces, eh, este tipo de programitas ya como que, miren, ¿no? Ya estamos creando todos los posibles resultados para una medida de tendencia central. A ver, vamos a hacer lo mismo para Y, a ver qué nos muestra. A ver, la media es 2,8, la mediana es 2 y la moda es 2. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces ya ahí hemos creado una función que nosotros podemos seleccionar si es pues media, mediana o moda, ¿no? Además de haber programado la función moda. Bien, veamos ahora otro tipo de medidas que son las medidas de variabilidad. A ver, las medidas de variabilidad.
Bueno, a ver, estas medidas nos van a indicar, en cierta forma, qué tan variables son nuestros datos. Otros sinónimos con los que se expresa estas medidas son medidas de dispersión. Es decir, qué tan dispersos están los datos respecto al valor promedio, ¿ya? Las medidas de variabilidad están calculadas generalmente respecto al promedio, ¿no? Y nos da una idea de cuánto se parecen los datos. Claro, no hay una regla para decir, ¿no?, que los datos son bien parecidos, porque generalmente las medidas de variabilidad, vamos a colocar las medidas de variabilidad, son mayores a cero. Entonces, mientras más pequeña sea una medida de variabilidad, podremos decir que los datos se parecen más. Mientras que si es más grande, los datos serán más distintos o más variables. A ver, entre ellos tenemos, por ejemplo, el rango, ¿no? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, resta o va de punta a punta, ¿no? El valor mínimo con el valor máximo. En este caso es la diferencia. A veces a rango también se le conoce como recorrido, ¿no?, que es todo lo que se debe recorrer en el conjunto de los datos. Bien, la desventaja del rango es que no utiliza todo el conjunto de datos, solamente utiliza el valor máximo y el valor mínimo, de manera que no es eficiente, pues no utiliza todos los datos. Luego tenemos otra medida que se conoce como la varianza. La varianza es la desviación cuadrática promedio de los datos respecto al promedio. La desventaja de esta medida es que las unidades, como es una desviación cuadrática, las unidades se van a tener que encontrar al cuadrado. Por lo tanto, su interpretación en muchos casos es inválida, ¿no? Carece de interpretación, ¿no? No tiene tanto sentido. Dependiendo si los datos provienen de una población o una muestra, tendremos pues varianza poblacional o varianza muestral. Entonces, la varianza poblacional es la sumatoria, ¿no?, como hemos visto, la desviación cuadrática de los datos respecto al promedio, ¿no? Y aquí en la poblacional se divide entre n para calcular dicho promedio. Cuando es la varianza muestral, la parte del denominador queda igual, solo que en la parte perdón, la parte del numerador queda igual, pero en la parte del denominador, para calcular el promedio es entre n menos 1. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ya, para quitar la dificultad de esto del cuadrado, también tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, la ventaja de la desviación estándar es que las unidades se van a encontrar en la misma escala que los datos, ¿no? Entonces esto ya favorece en cierta forma la interpretación. Entonces simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? Ahí está, la raíz cuadrada de la fórmula anterior o de esta forma, ¿no?, tanto para la poblacional y la muestral. Aquí un detalle, ¿no? Cuando hablamos de variabilidad poblacional o varianza poblacional, noten que su símbolo es sigma al cuadrado. Y cuando hablamos de varianza muestral es S al cuadrado. De manera análoga, cuando hablamos de desviación estándar poblacional, solo es sigma. Y desviación estándar muestral es S. En muchos libros y artículos cometen el error de colocar sigma y darle un valor, ¿no? Pero luego nos dicen que es una muestra. Entonces, por ahí está mal digitado, ¿no? Debería ser una S porque es un valor muestral. Ya, hay que tener mucho cuidado eso cuando se digita en una investigación. No hay que confundir los símbolos, ¿no? El sigma es para la población y ese es para la muestra. Por último, tenemos el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad es una medida relativa, ¿no? Es el cociente entre la desviación estándar y el valor absoluto del promedio. Aquí me faltó colocar el valor absoluto. Y ahora, esta medida es relativa, ¿no?, y nos permite comparar variabilidad de distintas variables o distintas mediciones.
Entonces, la ventaja del coeficiente de variabilidad es que nos va a permitir comparar distintas variables o distintas mediciones. En cambio, la desviación estándar solamente puedes comparar las que tienen las mismas unidades. Sin embargo, el coeficiente de variabilidad es mucho más, por así decirlo, más aplicable. Bien, trabajemos las medidas estadísticas en el R. Ahí se debe observar el, el script, ¿no es cierto? Ya, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a borrar por aquí la consola. A ver, en R tenemos la función var. Ya, si le ponemos var de X, nos va a dar la varianza. Y si colocamos el SD, Standard Deviation, nos dará la desviación estándar. Ahora, la dificultad o el punto que debemos tener en cuenta es que esta función calcula lo que se conoce como varianza muestral. ¿De acuerdo? Y aquí lo que va a calcular es desviación estándar muestral. Entonces, lo que está calculando aquí estas dos fórmulas que parecen, o estas dos funciones que el R lo tiene como funciones base, son para las muestras. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a crear nosotros una función var.p de varianza poblacional, ¿eh? Como aprendiendo y practicando la programación. Entonces necesitamos los datos. Voy a por ahí compartir las dos fórmulas para poder guiarlo, ¿no? Básicamente. Vamos a checarlo por aquí un poco. Y está, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿ya? Ya, entonces aquí está, ¿no? A ver, primero necesito calcular el promedio. Ya en la función anterior teníamos el promedio, ¿no? Pero vamos a ponerlo aquí prom, ¿no? El promedio. Y aquí vamos a almacenar la media, ¿no? Min de datos. Ya luego necesitamos, pues, eh, hacer la varianza, ¿no? Vamos a colocar varianza. Y aquí le vamos a dar lo que nos está diciendo, ¿no? Es la sumatoria de todos los valores de datos, todos los datos, menos el valor promedio. Dicho resultado hay que elevarlo al cuadrado. Ya, pero ahí nos ha faltado n, ¿no? N, bueno, en este caso es n mayúscula, va a ser longitud de datos para saber cuántos datos tenemos. Aquí solamente hay que dividirlo entre n. Y ya pues no le decimos que nos retorne la varianza. Por ahí los valores van a ser casi similares, pues, ¿no? A ver, miren, vamos a poner varianza de x. Ahí está, ¿no? Es 1.28, ¿no? Por ahí tiene que ser evidentemente algo similar, ¿no? Ya, luego vamos a crear la otra función sd.p y esto pues va a ser la desviación estándar, ¿no? Entonces ya la desviación estándar vamos a usar la función creada, pues, ¿no? Vamos a poner desviación, ¿no? Va a ser, recuerden que raíz cuadrada es sqrt, ¿no? Y aquí le colocamos var.p de los datos, ¿no? O sea, vamos a llamar a la función anterior. Y le decimos que nos retorne la desviación. Y ya está, ¿no? Entonces, sd.p será la desviación estándar
de los datos. Ya, pues por último podemos crear el rango, ¿no? Función rango, igual, ¿no? Datos. Y aquí ponemos R de rango y será pues el valor máximo de datos menos el mínimo de datos. Y le damos un retorno. Le damos el rango para X, tendremos el siguiente resultado. Bien, igual que en el caso de la medida de dependencia central, vamos a usar el switch. Bueno, vamos a usar el famoso switch para nosotros tener ya nuestras funciones de variabilidad, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarlo. En vez de central vamos a colocar variabilidad, pues. Vamos a crear la función variabilidad. Entonces aquí vamos a colocar, ¿no? Var.p va a ser la función, ¿no? Var.p, ¿no? De X. Luego tendremos desviación, des punto poblacional. Y acá nuestra función era sd.p, ¿no? Luego tendríamos var.m, vamos a llamarlo, ¿no? Como el de Excel. Vamos a darle, pues, que es var simplemente, ¿no? De X. Des.m va a ser la desviación estándar muestral. Por último, el rango, ¿no? El rango diremos que es el rango de X. Ya está, ¿no? Ya tenemos nuestra función variabilidad. A ver, variabilidad, le damos X y le pongo, pues, quiero la varianza poblacional. Y ahí está, ¿no? Me arroja la varianza poblacional. Quiero la varianza muestral, var.m. Quiero el rango. Allá, pero si quiero el rango, simplemente aquí debo cambiar, ¿no? Y debo colocar un rango. Pues estas funciones ya nos van a servir para hacer algunos cálculos o algunos análisis. ¿De acuerdo? ¿Como cuáles? Allá nos ha faltado también el CV, ¿no? Ahora vamos a programarlo por aquí el CV. Ahora, CV, tendríamos dos CVs, ¿no? Poblacional y muestral, ¿no? Ahora vamos a colocar CV P y aquí vamos a crear function y aquí datos y aquí colocamos el valor, ¿no? CV va a ser, a ver, la función que hemos usado, ¿no? No, sd.p, ¿no? Sd.p de datos sobre el valor absoluto y de la media, ¿no? En este caso, min de datos. Lo vamos a multiplicar por 100 para llevarlo a porcentajes y lo vamos a redondear a dos decimales, ¿no? Round y le damos aquí dos decimales. Y le decimos que nos retorne el valor del CV. Y ya está, ¿no? El CBU.P para X es el coeficiente de variación poblacional, 43,88%. También tendríamos un CV.M, ¿no? En este caso, si lo queremos llamar para la muestra, ¿no? Aquí simplemente hay que cambiar el CD, ¿no? Para la muestra. Y ya está, ¿no? 44,34. Entonces por aquí voy a ir agregando eso también, ¿no?
cb.p va a ser igual a cb.p de x y cb.m va a ser igual a cb.m aplicado a x. Ya recuerden que la primera parte es la etiqueta y en la segunda es la función que nosotros previamente debemos haber creado. ¿Ya? A ver, vamos a nuevamente variabilidad. Ponemos x, ponemos coeficiente de variación punto p. Y ahí está, ¿no? 43,88. Bien, entonces, como su nombre nos indica, estas medidas nos van a servir para hacer comparaciones. Ahora vamos a simular, por ejemplo, la nota de dos salones, ¿ya? Vamos a poner aquí nota uno y nota 2, ¿ya? Nota uno. Vamos a hacer un set sheet, ¿ya? Un set sheet de uno para nota uno. Y vamos a poner un R-unir para 50 estudiantes y los valores que vayan pues desde 14 hasta, hasta 16, ¿ya? Y le vamos a redondear, ¿ya? Para que nosotros podamos trabajar con números enteros. Nota uno, ahí están, ¿no? Las notas. O si quiere le redondeamos a dos decimales, ¿ya? Para darle un poco de variabilidad, un poquito mayor. Ya está. Vamos a crear ahora setSit 2. Vamos a crear nota 2. Aquí nota 2. Y lo mismo, ¿no? Pero aquí los valores vamos a ponerle desde 12 hasta 18. Y ahí está, ¿no? Estos son los valores que ustedes deben tener valores similares. Ahora vamos a comprar el promedio, ¿ya? Vamos a poner central, nota 1, y aquí le ponemos el promedio, ¿no? Como promedio habíamos puesto, ¿no? Ah, no, media es, perdón. Entonces, la nota para nota 1, el promedio es 15,0648. Veamos para la nota 2, ¿no? Segunda clase, por así llamar. También, ¿no? Entonces vemos que los promedios son bastante similares. Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Que a veces cuando este, queremos comparar dos grupos, quizás la medida inicial que nosotros comparamos es el promedio. Y podemos concluir de que el aprendizaje es bastante similar, ¿no? Sin embargo, las medidas de variabilidad nos aportan cierta estabilidad en ese sentido. Ya, a ver, vamos a crear por ahí otras notas 3, ¿ya? Vamos a poner setSit 3, nota 3, y aquí también nota 3, ¿no? Y acá lo vamos a poner desde el 13 al 19. SetSit 3, ya está, ¿no? Vamos a calcular su promedio también para nota 3. Vamos a ver si está el 15. Está bien, ¿no? Ya, entonces, veamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la variabilidad ahora. Variabilidad para nota 1. Y vamos a usar eh, el CB muestral, ¿ya? Vamos a suponer que son muestras. 3,62% para la nota 1. Para nota 2 es 12,24%. Entonces podemos decir que en el salón 2 las notas están más dispersas
respecto al promedio. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de todas las medidas, vamos a entender por qué. A ver, para nota 3 tiene 9,98%. A ver, simplemente notemos el rango, por ejemplo, ¿no? En vez de considerar los coeficientes de variación, consideremos, por ejemplo, el rango. Miren, ¿no? El rango de nota 1 va 1,95, ¿no? En cambio, para nota 2 más o menos es 5,83 y para nota 3 va 5,37, ¿no? Entonces, como que los datos se van a aparecer más en el grupo 1, ¿no? Nota 1, ¿de acuerdo? Entonces, en el mundo de las finanzas, por ejemplo, la variabilidad es sinónimo de riesgo. Se busca aquellas inversiones o aquellas carteras que tengan una menor desviación estándar, porque eso es pues un sinónimo de riesgo. Bueno, el CB, la desviación estándar, van a mantener la misma dirección en la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, se dirá que un grupo es más homogéneo cuando tiene menor CV y se dirá que un grupo es más heterogéneo cuando tiene mayor CV, ¿no? En este caso, la nota 1 o los salones de la nota 1 tiene, podemos decir o concluir de que los datos son más homogéneos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menor valor en esta medida de variabilidad.